La muerte de Jesús en la cruz fue el evento más impactante en la historia. Pero hay un detalle que intriga a los académicos y fieles durante siglos donde ha estado en 3 días entre su muerte y resurrección. Este misterio despierta la curiosidad porque no es solo un intervalo de tiempo, sino un momento crucial en el trabajo de redención. Después de todo, Jesús simplemente descansó en la tumba o cumplió una misión en el mundo espiritual. La Biblia trae pistas fascinantes sobre este periodo. Los textos como 1 Pedro 3.820 y Efesios 4.9 mencionan que Jesús descendió a las profundidades de la tierra y predicó a los espíritus en prisión. Pero, ¿qué significa eso? ¿Se puso al infierno? ¿Libres cautivos? ¿Y cómo afecta nuestra fe hoy? Estos temas generan debates y revelan aspectos sorprendentes sobre la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno. En este estudio, exploraremos cada detalle de este acertijo, comprenderemos lo que la Biblia realmente dice sobre Seol, Hades y el destino de las almas, y descubriremos cómo estos 3 días ocultan un poderoso mensaje sobre la salvación y la esperanza. Prepárese para un viaje profundo, porque lo que aprenderá puede transformar su visión sobre la resurrección de Jesús y el plan de Dios para la humanidad. Si ya te has preguntado sobre este misterio, quédate conmigo hasta el final. Las respuestas que encontrará aquí fortalecerán su fe y ampliará su comprensión del poder de la cruz. La resurrección de Jesús no fue un evento inesperado. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya había revelado que el Mesías no permanecería en la muerte. En Hechos 231, Pedro explica que Cristo no se quedó en Hades, confirmando el cumplimiento de las Escrituras. En el Salmo 1610, David profetiza que Dios no abandonaría a su santo en Seol. Esto muestra que la resurrección no fue solo un milagro, sino parte del plan divino para superar la muerte. La palabra Seol aparece varias veces en el Antiguo Testamento como el lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento, el término Hades se usa con el mismo significado. A diferencia del concepto popular del infierno, Seol y Hades representan el mundo invisible donde los muertos están esperando su destino final. Pero, ¿qué le pasó a Jesús en estos 3 días? ¿Ha permanecido en la tumba o ha cumplido algo más grande? La respuesta está en su misión de redención. La muerte y la resurrección de Jesús no fueron solo un acto de poder, sino un evento que transformó el destino de la humanidad. No fue derrotado por la muerte, por el contrario, Él la ganó. Esto significa que Dios no solo liberó a Jesús de Hades, sino que se ha asegurado de que aquellos que creen también tienen victoria sobre la muerte. Este es el corazón del Evangelio, no hay fin para los de Cristo. Cuando entendemos que Jesús superó la muerte cuando fue profetizado, nuestra fe se fortalece. El plan de Dios no falla. Así como Jesús se levantó, también tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero antes de su gloriosa resurrección, hay un detalle importante que hizo en el mundo espiritual durante ese tiempo. Este es el próximo misterio que descentraremos. La Biblia menciona un evento intrigante después de la muerte de Jesús, su descenso al mundo de los muertos. En 1 Pedro 3.820, leemos que predicó a los espíritus en prisión. ¿Pero quiénes eran estos espíritus? El texto menciona los días de Noé, sugiriendo una conexión con los pecadores de esa época. Algunos estudiosos creen que son ángeles caídos, mientras que otros argumentan que eran almas humanas. Lo que sabemos con certeza es que Jesús no estaba inactivo después de la cruz. En el Antiguo Testamento, Seol fue visto como donde estaban todos los muertos, tanto justos como malvados. No era un lugar de castigo como el infierno descrito en Apocalipsis, sino una especie de dirección temporal de las almas. El Nuevo Testamento usa la palabra Hades para este mismo concepto. Jesús descendió a este reino espiritual, pero con un solo propósito: proclamar su victoria y cumplir el plan de Dios. La distinción entre justo e injusto en el mundo espiritual también aparece en la parábola de los ricos y Lázaro, Lucas 16.931. Esto indica que incluso antes de la resurrección, había una separación entre aquellos que esperaban la salvación y los destinados a juzgar. Jesús, al descender a Hades, no fue derrotado. Por el contrario, entró allí como un rey conquistador. Pero, ¿qué hizo realmente Jesús en este lugar? ¿Acaba de anunciar su victoria o liberó a los cautivos? ¿Y cómo se conecta con su resurrección? Estas respuestas revelan uno de los momentos más poderosos de su misión. En el siguiente tema, comprendamos el significado de esta predicación y el impacto que tuvo en el mundo espiritual. Cuando 1 Pedro 3.820 menciona que Jesús predicó a los espíritus en prisión, la gran pregunta es: ¿cuál fue el contenido de esta predicación? Algunos entienden que anunció su victoria sobre el pecado y la muerte. Otros creen que ofreció una oportunidad para la salvación a esas almas.
De todos modos, este evento muestra que Jesús desempeñó un papel activo en el mundo espiritual, dejando en claro que su trabajo se extendió más allá de la cruz. La referencia a los días de Noé plantea otra pregunta: ¿quiénes eran estos espíritus? Algunos estudiosos señalan a los ángeles caídos mencionados en Génesis 6, mientras que otros argumentan que fue la gente de la época de Noé que pereció en la inundación. Si son ángeles, esto refuerza la idea de que Jesús proclamó su victoria sobre los poderes de la oscuridad. Si son humanos, puede indicar un testimonio del juicio de Dios y la salvación ofrecida por Cristo. Independientemente de la identidad de estos espíritus, el punto central es la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. No solo murió para pagar nuestros pecados, sino que demostró su poder en todas las dimensiones, incluido el mundo espiritual. Su viaje a Seol confirma que en ningún lugar está fuera del alcance de su autoridad. Demonios, la muerte e incluso los territorios oscuros más allá no pudieron contenerlo. Esta predicación de Cristo nos hace eco de un fuerte mensaje: el mal ha sido derrotado. El enemigo ya ha perdido, y los que están en Cristo no tienen nada más que temer. Pero Jesús no solo proclamó su victoria, sino que también hizo algo aún mayor. ¿Qué pasó después de esta predicación? En el siguiente tema, veremos cómo saqueó el infierno y tomó las llaves de muerte y Hades. La idea de que Jesús saqueó el infierno puede parecer audaz, pero se basa en las Escrituras. En Apocalipsis 118, declara tener las llaves de la muerte y Hades. Esto significa que ha tomado autoridad sobre el destino de las almas, cumpliendo la profecía de su victoria. En Efesios 4:9, Pablo menciona que Jesús descendió a las partes inferiores de la tierra antes de ascender, lo que sugiere que este descenso era parte de su triunfo. A lo largo de la Biblia, la clave simboliza la potencia y el control. Si Jesús tiene las llaves de la muerte y el infierno, significa que desabrochó el dominio que Satanás ejerció sobre los muertos. Esto no significa que haya liberado a todas las almas atrapadas allí, pero que su sacrificio ha allanado el camino hacia la redención de quienes creen en él. Lo que alguna vez fue un imperio de muerte se convirtió en un territorio conquistado por el Rey de los Reyes. Otro punto importante es que Jesús no dejó este lugar como prisionero, sino como ganador. No solo entró en el dominio de la muerte, sino que la destruyó adentro. Al igual que un guerrero que invade al enemigo de la fortaleza y al triunfante sale, Cristo resurgió trayendo consigo la prueba de su autoridad. El infierno no pudo sostenerlo, por lo que tampoco puede retener a quienes pertenecen a él. Esta victoria tiene profundas implicaciones para nosotros. Si Jesús ha superado la muerte, entonces el miedo al infierno y la condena ya no tiene poder sobre los de Cristo. Su triunfo nos da seguridad y esperanza. Pero esta no fue la última etapa de su viaje. En el siguiente tema, veremos cómo su resurrección marcó el comienzo de una nueva era para toda la humanidad. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro, sino la prueba definitiva de que la muerte fue superada. En 1 Corintios 1520, Pablo describe a Cristo como los primeros frutos de los que duermen, es decir, el primero en criar nunca morir. Su victoria no fue solo suya, fue un presagio de lo que sucederá a todos los que creen. La resurrección no es solo una esperanza lejana, sino una realidad garantizada para los de Cristo. Cuando resurgió, Jesús demostró que la muerte no tiene la última palabra. No volvió a la vida como Lázaro, quien murió nuevamente después de un tiempo. Su cuerpo estaba transformado, incorruptible, glorificado. Esto nos da una visión de lo que está reservado para aquellos que se crían con él. Apocalipsis 20 describe el destino final de la muerte y el infierno serán arrojados al lago de fuego. Esto significa que al final de los tiempos, incluso estos enemigos serán destruidos para siempre. La resurrección de Cristo es el comienzo de esta promesa que se cumple. La muerte ya ha sido derrotada, y en el futuro será eliminada por completo. El miedo a la muerte pierde significado cuando entendemos que ya ha sido superado. Si Cristo ha aumentado, entonces la vida eterna no es un concepto abstracto, sino una certeza. Esta verdad transforma nuestra forma de vida, nos da esperanza y propósito. Pero, ¿cómo impacta esto en nuestra vida hoy? En el siguiente tema, reflexionaremos sobre cómo esta victoria de Jesús influye en nuestra fe y nuestra caminata diaria. La victoria de Jesús sobre la muerte es el corazón de la fe cristiana. Si ha superado la muerte, entonces todo lo que enseñó es cierto, y nuestra esperanza es segura en él. Esto cambia completamente la forma en que vemos la vida, el sufrimiento y el futuro. No estamos caminando hacia lo desconocido, sino a un destino garantizado por la resurrección. Esta certeza debe fortalecer nuestra fe todos los días. El descenso de Jesús al mundo de los muertos nos enseña que no hay lugar donde Dios no pueda actuar.
Ninguna oscuridad es demasiado grande para tu luz. Para aquellos que se sienten atrapados, desesperados o que viven en la oscuridad, la historia de Cristo muestra que siempre tiene la última palabra. Su victoria no fue solo un evento del pasado. Ella continúa impactando vidas hoy. Si Jesús superó la muerte y la salvación garantizada, la gran pregunta es: ¿estamos viviendo como quien realmente lo cree? A menudo dejamos que el miedo y las preocupaciones nos paralicen, olvidando que servimos a un Dios que ya ha triunfado. La resurrección nos invita a confiar, a vivir con coraje y a compartir esta esperanza con los demás. Este viaje de Cristo, desde la cruz hasta la resurrección, no es solo una historia poderosa. Ella requiere una respuesta. ¿Qué haremos con esta verdad? ¿Admiramos desde lejos, o para apropiarse y permitir que transforme nuestras vidas? En el siguiente y último tema, oremos juntos y reflexionemos sobre esta llamada. El viaje de Jesús entre la cruz y la resurrección nos enseña que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Descendió al reino de los muertos, ganó el infierno y resurgió en gloria, asegurando que aquellos que creen en él vivirán para siempre eternamente. Esta no es solo una historia poderosa, es una verdad que cambia vidas. Ahora, ¿vives con esta certeza? ¿El miedo a la muerte y las preocupaciones de la vida todavía tienen control sobre ti? ¿O confías plenamente con el que ganó todo? La resurrección de Cristo no es un evento distante en el tiempo, sino una realidad que afecta el presente. Nos llama a vivir sin miedo, con fe y esperanza involuntarias. Si este mensaje te tocó el corazón, no lo dejes pasar. Permita que esta verdad guíe sus decisiones, fortalezca su fe y renueve su esperanza. La victoria de Jesús es también su victoria. La pregunta que queda es: ¿lo ha tomado posesión? Si desea continuar aprendiendo y creciendo en la fe, suscríbase al canal y habilite las notificaciones. Comparta este video con alguien que necesita este mensaje. Juntos, difundamos esta verdad transformadora.